buena, tierra fértil, tierra sana, Señor. Que la misma, papito lindo, no regrese a ti vacía, Señor, sino que esta palabra venga a cumplir el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Pon guarda, Padre Celestial, te suplico, en mis labios, y también que tu gracia, Señor, sea derramada sobre cada una de tus hijas, papito lindo, para que puedan venir a un entendimiento pleno, Señor, de lo que es en este tema, Señor, el bautismo en aguas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, Dios los bendiga, sean bienvenidos. Pues si ya les llegó ahí el tema, en esta oportunidad vamos a avanzar. Se recuerda que habíamos quedado pendientes con el tema del bautismo, ¿verdad? Del diezmo, amén. Pero ya les mandé ahí el tema, ustedes pueden continuar, que ya lo básico ya lo compartimos la semana pasada. Y vamos a avanzar, porque si no se nos va a prolongar mucho el tiempo y no vamos a cumplir con las semanas que tenemos planeadas, amén. Entonces el tema para hoy es el bautismo en agua, amén. El bautismo en agua. Y si tienen ahí su presentación, si no, pues escuchen. La base bíblica es Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ahí aparece la palabra doctrina, amén, vamos adelante, dice, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y aquí está, escuchen, de la doctrina, y escuchen bien cómo lo dice, de bautismos, amén. No dice de la doctrina del bautismo, amén, sino dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, amén. Entonces aquí nos damos cuenta que habla por lo menos de 6 cosas que son doctrina, que son fundamento. Uno es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Amén. Bueno, pero vamos a ir avanzando. Entonces ahí ya colocamos la base en el libro de Hebreos, en donde habla de la doctrina de los bautismos. ¿Por qué no dice bautismo? Eso lo vamos a ver en temas más adelante, siempre de doctrina. La Biblia dice en el libro de Efesios, mis amados hermanos, dice una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Amén. Pero cuando escudriñamos en la Biblia es clara y dice que es un solo bautismo. Pero ese bautismo se tiene que ir recibiendo en 7 diferentes etapas. No son 7 bautismos, pero la Biblia habla, por ejemplo, voy a hablar de memoria, los que me recuerde ahorita, del bautismo de arrepentimiento, del bautismo de agua, del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo de fuego, del bautismo en Cristo y el bautismo de la prueba, me parece que también son los que me recuerdo ahorita, pero en su momento vamos a mencionar, vamos a decirlo así, los 7 bautismos o las 7 etapas del bautismo para poder recibir en sí el bautismo del cual la Biblia habla, que como repito que es uno, pero está dividido en 7 etapas. Por eso habla de los bautismos, ¿verdad? De esas etapas, amén. Y que no está hablando únicamente del bautismo de aguas, que es juntamente con el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de agua, el que la mayoría de cristianos conocen, ¿verdad? Mas sin embargo, son 7 etapas en las cuales se recibe un bautismo completo. Pero repito, en su momento, pero ahorita nada más aclaro el por qué esa cita no dice doctrina de bautismo, sino dice de bautismos. Porque si lo vemos en lo individual,
definitivamente el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo no son lo mismo. Cabría de que son dos, pero al final son etapas. Amén. Y ahí lo vamos a entender probablemente cuando mencionemos, o no sé si lo cargo acá, pero bueno, ahí vamos a ver las 7 etapas del bautismo. Ok, sigue diciendo acá Mateo capítulo 28 y versículo 19, para que ustedes vayan viendo la importancia, mis amados hermanos, de el ser bautizado. Aquí vamos a centrarnos, como claramente lo dice el título, en el bautismo en agua. Otro día hablaremos del bautismo en el Espíritu Santo, que son, como repito, dos de los más conocidos, pero no son los únicos. Ok, entonces vean que dice Mateo 28, 19. Dice, id a los pueblos de todas las naciones, hacedlos mis discípulos, y luego dice, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí hay otro, lamentablemente, mis amados hermanos, un grave conflicto entre lo que las personas creen. Porque aquí claramente dice bautizarlos en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Entonces mucha gente cree que cuando se bautiza en el nombre de Jesús, el bautismo en aguas no es correcto, y otros creen que si se bautiza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no es correcto, porque se tienen que bautizar solo en el nombre de Jesús. Amén. Al final, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo leemos en la Biblia dice que no solamente a Jesús, sino que también a cada uno de nosotros en su momento, ¿verdad?, se nos va a dar una piedrecita blanca, dice, con un nombre nuevo. Amén. O sea, ya no crean que nos vamos a llamar el nombre que tenemos el día de hoy, sino se nos va a dar un nombre nuevo. Y el nombre de Jesús, la Biblia también dice que a él se va a dar un nombre que es sobre todo nombre. Y ese no es el nombre, espero me dé a entender, de la palabra Jesús. Porque si ese fuera el nombre sobre todo nombre, imagínense cuántas personas no hay en esta tierra que se llaman Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aunque aquí dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, ese bautismo tampoco es en el nombre de la palabra Jesús. Amén. Sino es en el nombre sobre todo nombre que le van a dar a Jesús. Amén. Que repito, no es Jesús. Jesús era el nombre para que significa salvación, como una profecía, ¿verdad?, de lo que él iba a venir a hacer acá, y así se llamó, entendámoslo así, mientras pasó su etapa como hombre aquí en la tierra. Pero a él se le ha dado, mis amados hermanos, un nombre sobre todo nombre, el cual en esta hora ustedes y yo pues no conocemos aún, así como tampoco conocemos cuál será el nombre nuevo que nos van a dar. Tampoco conocemos ese nombre, pero en su momento, claro está, lo vamos a conocer. Entonces yo les digo esto que tal vez a ustedes no sabían, o tal vez sí lo sabían, del conflicto que hay, mis amados hermanos, de creencia, porque para mí no es un conflicto doctrinal, sino simple y sencillamente en lo que la gente cree. Pero sea el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, son nombres, mis amados hermanos, que lo que manifiestan es el carácter más que el nombre de la persona. Porque si usted, por ejemplo, vamos a verlo así como los padres terrenales que tenemos, amén, probablemente la mayoría le llamamos padre o papá o papi o papito, pero aunque se le llama así, ese no es su nombre. Amén.
Entonces a mí, por ejemplo, mis hijos me dicen papito, papi, pero yo no me llamo papi, yo me llamo William. Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque aunque se mencione la palabra Padre, Hijo o Espíritu Santo, de todas formas es en el nombre que cada uno de ellos tiene, no es en el nombre. Imagínense si yo les digo a ustedes la palabra Padre, todos van a pensar seguramente en su papá. Amén. Es diferente persona, pero cuando también ya vemos los nombres, todos son diferentes. Entonces es lo mismo acá, es lo mismo que sea en el nombre de Jesús. De todas formas es un nombre, sobre todo un nombre, a que sea el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el nombre de ellos, pues ya espero haberme dado a entender, no es ese, sino se les da este título, vamos a decirlo así, para que ustedes y yo podamos entender cuál es la relación que tengo que tener con cada uno de ellos. Amén. Con Dios. Espero haberme dado a entender con eso, pero se los dejo. Los quería decir por si en algún momento está ese conflicto. Bueno, entonces, ¿en nombre de quién se bautiza? De las dos formas está correcto, mis amados hermanos. No vamos a caer de que de una forma es incorrecta y de que la otra es correcta, porque al final lo que importa a la hora de ser bautizado es el arrepentimiento que tenga la persona y que haya agua y que sea sumergido. Esas tres cosas, podría decir yo, son las básicas. Nadie se puede bautizar si primero no se ha arrepentido. Nadie se puede bautizar, mis amados hermanos, si no hay agua, ¿verdad? Porque la Biblia claramente dice, y el significado claramente es inmerso, sumergido, no que con una escobita le echen un poquito de agua, sino es ese, mis amados hermanos, de que haya agua. Amén. Entonces, viendo esto, vamos a ver los significados de la palabra que dice acá, bautizadlos. Lo primero que dice acá también es que uno tiene que ser discípulo, luego ser bautizado. Vean, la palabra bautizados, bautiza, lo dice acá, significa ser hecho limpio con agua. Amén. La Biblia muestra que cuando uno se bautiza, esto es en el espíritu, mis amados hermanos, espiritualmente hablando, es cuando uno se bautiza, esto es figura de la muerte de Cristo y que el viejo hombre, la vieja mujer, en otras palabras, la naturaleza pecaminosa, automáticamente, espiritualmente, mejor dicho, queda sepultada. Y cuando ya salimos del agua, esa es figura de la resurrección de Cristo, y automáticamente tiene que salir un hombre nuevo, espiritualmente hablando, mejor dicho, un hombre nuevo, en medio del cual ese entendimiento de que ya fuimos bautizados y el acto mismo del bautismo nos va a llevar, mis amados hermanos, ante la tentación poder permanecer firme, ante el pecado y ante todo lo malo y negativo que venga de parte del reino de las tinieblas. Tiene que estar bien cimentado en mí lo que yo he hecho, para que tenga ahora un temor mayor, un dominio propio mayor, y no ceder de la misma forma en la que probablemente antes del bautismo cedía ante la tentación, el pecado y todo lo demás. Amén. Porque en lo literal, no sé si les habrá pasado, me imagino que tal vez sí, cuando es la hora de lavar la ropa, ¿verdad? Uno va y lava la ropa y resulta que termina de lavar la ropa, termina de hacer los quehaceres, uno se baña, ¿verdad? Y automáticamente acaba de lavar toda la ropa, pero la ropa que uno cargaba cuando estaba haciendo limpieza queda sucia. Entonces, a veces lo que se hace, ¿verdad?, para que no quede literalmente nada de ropa sucia, aunque de todos modos va a quedar la toalla con la que uno se seca, ¿verdad?, es de que, me meto a lavar y de una vez me meto a bañar. Así de una vez la ropa que me quité se va lavando de una vez. Ok, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque cuando uno se acaba de bañar o uno está con ropa limpia, uno se cuida más, mis amados hermanos, de ensuciarse que cuando ya la ropa está sucia.
Ahorita me recuerdo de una oportunidad, habían unos perritos por ahí, yo le digo a los perros, bueno, los voy a saludar porque ando todo sucio, pero si hubieran dado limpios ni los toco seguramente, aparte que no me gustan los perros, ¿verdad? Entonces les pongo ese ejemplo porque así es, cuando uno está limpio, mis amados hermanos, uno se cuida más. En lo espiritual, cuando uno se bautiza, cuando uno sale, ahora uno tiene el aquello de yo estoy limpio y uno se cuida más. Pero cuando uno está sucio, no se ha bautizado, da lo mismo, mis amados hermanos, estar sucio, limpiarse, volver a ensuciarse, que al final ese no es el fin. El fin del bautismo es, como lo dice acá el significado, ser hecho limpio con agua. El siguiente significado es lavar. Voy a avanzar porque si no me detengo mucho acá y se me va el tiempo y pretendo terminar el tema hoy para no atrasarnos y dejarlos a media. El siguiente es sumergir, vean esto, completamente. Amén. Entonces aquí está claro de que no puede ser contado por bautismo, que a mí me mojen la carita con una escobita, porque eso no es bautismo. El bautismo dice claramente que tiene que ser por inmersión. Tiene que cubrir, mis amados hermanos, absolutamente completa a la persona. No puede ser, repito, bautismo si solamente se le echa un poquito de agua, porque la Biblia claramente dice acá que es sumergir completamente. Amén. El otro es purificar por, escuchen el otro significado, inmersión. Amén. Tiene que estar inmerso completamente. Y cuando se escudriña esta palabra inmerso en relación a otras cosas, ¿verdad? Pero la idea que da es de que cuando algo se parece por esto de inmersión, es como que lo que se mete, lo que se introduce dentro del producto, vamos a decirlo así para poder realmente entender, se hace uno con aquello con aquello en donde uno se introdujo, donde se produjo la inmersión. Amén. Pero nosotros, ¿verdad? Somos de carne y hueso, nos metemos, hay una inmersión y pues literalmente no nos hacemos uno con el agua, ¿verdad? Pero les doy esa idea para que se den cuenta de que lo que la palabra inmersión nos da la idea es de hacerse uno. Amén. Entonces igual es con nosotros, solo que esto es en lo espiritual. Yo me sumerjo y me hago uno ahora, pero con Cristo, porque esto es muy importante. El bautismo no es solamente, decía un pastor, que un pecador seco entre al agua y salga ahora un pecador mojado. No se trata de eso, sino se trata de un cambio de mentalidad, de un cambio de fe, de un cambio de actitudes, de un cambio, mis amados hermanos, en cada una de las áreas de la persona. ¿Por qué? Porque está pasando por una inmersión en donde lo que se busca es hacerse uno con Cristo. Y esto que les voy a decir es demasiado importante. Ya se los mencioné, pero se los repito, de que el bautismo es figura de la muerte de Cristo, pero también de la resurrección. Y la Biblia muestra que el que se bautiza se hace uno en Cristo, primeramente en muerte. Amén. Pero luego también todo aquel que se ha bautizado va a resucitar también para salvación. Aparte son los que no se bautizaron, que de todas formas van a resucitar, pero no para salvación. ¿Por qué? Porque les faltó este pequeño dato, si lo queremos ver así, pero el bautismo es demasiado importante. Algunos quizá ya escucharon el testimonio que les voy a dar ahorita, algunos quizá no. Pero por ejemplo, yo me bauticé 3 veces. Sabemos que la Biblia dice una sola vez, un solo bautismo, pero les cuento rápidamente. La primera vez que me bauticé, yo tenía como 11 o 12 años, nos estábamos congregando en una iglesia y la hermana que era encargada del grupo de nosotros nos dice, miren, tal fecha hay bautismos en la iglesia, que era la iglesia Elim, en donde pastoreaba el apóstol Otoniel Ríos Paredes, que era quien le dio cobertura al apóstol Sergio, y de ahí viene el ministerio de Ebenezer. Ok, entonces mi mamá vino y me dijo, mira, al bautismo bautizate. Repito, 11 o 12 años tenía, me bauticé. La segunda vez pasó algo similar,
ya estábamos en otra congregación y nos dijeron lo mismo, que iban a haber bautizos, pero ya mis hermanos ya estaban, todos estábamos mayores, tal vez en este caso mi hermana, la menor, creo que tenía igual como 11 o 12 años por ahí. Y mi mamá nos dice, bautícense los 4. Y nos bautizamos los 4. Otra vez me volví a bautizar. Ok, ya después, ya yo me aparté del Señor como por 5 años. Cuando regreso ya tomé las cosas de Dios en serio. Y en la iglesia donde yo decidí congregarme, no donde mis papás se congregaban y por ser hijo automáticamente tenía que ir yo, dijeron hay bautizos, fuimos a un retiro. Y en medio del retiro, ni siquiera fue un viaje programado de vamos a hacer bautizos, no, sino en medio del retiro, donde se hizo el retiro, había piscina y en el momento el Señor le habló a uno de los predicadores y dijo que se hicieran bautizos y el que se quería bautizar que se bautizara. Ok, me volví a bautizar. En esa actividad no estaban mis papás, solo estaba mi hermano y yo. Y yo tomé la decisión, dije, me voy a bautizar. Entonces imagínense, me bauticé 3 veces, pero la única vez que yo siento que para mí cuenta fue cuando yo tomé mi decisión de bautizarme. Amén. Entonces se los digo, ¿por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, también me ha tocado gente, en esto más que todo en Guatemala, ¿verdad?, de que ya se bautizaron en alguna oportunidad y lo hicieron conscientes, ¿verdad? Pero lamentablemente después de bautizarse, muchos de ellos cometieron sus mayores errores y ellos reciben el rema, la necesidad de volver a bautizarse. Y esto pues no es doctrina, ¿verdad? De bautícese las veces que quiera. No, tiene que ser una vez, pero al final el Espíritu va dando testimonio y al menos le digo, yo he vuelto a bautizar a gente así y en algunas oportunidades he visto el cambio, en otras he visto que no, que el bautismo fue por gusto, amén. Pero les digo todo esto porque el bautismo juega un papel muy importante, mis amados hermanos, pero todo empieza con el bautismo de arrepentimiento, con que el Espíritu me redarguya a mí, no con que alguien venga y me diga, mire, se quiere bautizar, bautícese, hombre, bautícese, y para que me dejen de molestar, está bueno, pues me voy a bautizar. No, así no es, sino este es un proceso, es un trato del Espíritu Santo para con nosotros y es personal. Y lógicamente, ¿verdad?, en la iglesia pues se va a hacer la invitación para quienes quieran hacerlo, pero no es una imposición ni una obligación. Si no lo desean, pues si sienten que por alguna razón todavía no, pues de igual forma se respeta, ¿verdad? Pero lo ideal, mis amados hermanos, es de que si alguno de ustedes no está bautizado y quiere bautizarse, pues aunque no es el fin ahorita programar bautizos, ¿verdad? Aunque ya mi esposa dijo que sí, lo vamos a programar, pero el tema es doctrinal, pero cabe dentro de todo mencionarlo, ¿verdad? Entonces el siguiente significado es lavar, que este es un poco más entendible. El siguiente dice causar una experiencia espiritual incluyendo manifestaciones especiales del poder y la presencia de Dios. Amén. Si el bautismo, si no hay presencia de Dios en nuestras vidas, no solamente en ese momento, porque yo he bautizado gente que se está bautizando en agua por primera vez y el mismo Espíritu Santo los toma y han salido hablando en lenguas. En el momento reciben los 2 bautismos, vamos a decirlo así, porque tiene que haber poder. He bautizado gente que bajan a las aguas llorando y salen llorando y ahí está la presencia del Señor. Amén. El siguiente significado dice que es un sentido de identificación. Es lo que les decía, que acá es donde nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. El siguiente es bautizar en un sentido religioso o espiritual. Hay 2 más, dice mostrar pureza, iniciación en el cristianismo a través del arrepentimiento. Es algo de lo que les acabo de comentar, de que nadie puede bautizarse en agua, mis amados hermanos, si primero no se ha
arrepentido. También con la pastora hemos pastoreado gente que allá en Guatemala hacíamos viajes, nos íbamos lejos a bautismo y los hacíamos seguido, que tuvieron 3, 4 oportunidades, 5 de bautizarse, y se le preguntaba y decían no, yo no, y yo no, y yo no. Y da la casualidad de que en el viaje que no se le preguntó si se quería bautizar, dijo ahora sí, amén. Entonces esto es una cuestión, mis amados hermanos, de identificación y de mostrar un arrepentimiento. Y por último, dentro de los significados que les voy a mencionar, mas no son los únicos, ¿verdad? La palabra bautismo significa ablución. Repito, ablución. Y la palabra ablución es purificación para todos aquellos que han estado en contacto con las fuentes de contaminación. Y no sé si lo traigo acá, pero se los voy a adelantar, y si lo traigo ahí pues lo repito. Pero la Biblia muestra que cuando Jesús se bautizó, dice la Biblia que Jesús venía de un lugar llamado Galilea. Y cuando vemos el significado de esa palabra Galilea, significa círculo pagano. En otras palabras, si algún día tienen una hija o una nieta, no vayan a permitir que le pongan por nombre Galilea, porque la palabra Galilea significa círculo pagano. Sabemos que la Biblia nos muestra que Jesús fue probado, fue tentado en todo, pero no pecó. Pero una cosa es el pecado y otra cosa es la contaminación. Amén. Y si el mismo Jesús, mis amados hermanos, necesitó bautizarse porque venía de un círculo pagano, Él dice: bautízame porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Otras versiones dicen: bautízame porque es necesario que yo sea obediente. Amén. Jesús, les dejo claro esto, no pecó. Él se bautizó porque tenía que cumplir con lo que era justo y tenía que demostrar que era obediente. Mas, sin embargo, repito, del lugar donde venía es una figura para todos nosotros, de que todos cuando venimos a Cristo, ¿de dónde venimos, mis amados hermanos? Todos venimos de un círculo pagano, todos venimos de portarnos mal, tal vez no con los padres, pero sí haciendo cualquier cosa en el mundo, y esa es la figura para nosotros. No hay ninguno solo que venga a bautizarse que venga siendo santo, amén, sino antes bien, a partir de ese proceso de santidad, del bautismo, empieza el proceso de santidad, de santificación, que lo que a mí me corresponde es consagrarme, y lo que le corresponde a Dios es santificarme. O sea, yo como ser humano no puedo santificarme, a mí me santifica Dios, pero lo que sí puedo como parte de ese proceso de santidad es consagrarme. ¿Y qué es consagrarme? Apartarme de para. Ese es el significado de la palabra consagrar. Apartarse de. Podemos pensar de cualquier círculo pagano, de cualquier fuente de tentación, de cualquier lugar de pecado, y me aparto para servirle al Señor, para congregarme, para orar, para muchas cosas más. O sea, consagrarse no es apartarse de solamente, sino consagrarme es: me aparto de esto para hacer esto. Amén. Ok. Leo un comentario acá. Dios ha dejado a su pueblo mandamientos, estatutos, leyes y ordenanzas para que se conduzca agradablemente delante de Él. Las dos ordenanzas establecidas por Jesucristo en el Nuevo Testamento son la Santa Cena del Señor y el bautismo en agua. Por lo tanto, debemos cumplir la Santa Cena y el bautismo en agua. En el momento que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nuestro espíritu, el espíritu humano, ¿verdad?, nace de nuevo, según Efesios 2, 1 al 2. Luego, en el bautismo de agua, el alma recibe la primera administración, según Romanos 6, 1 al 11. En el momento de la resurrección, el cuerpo nacerá de nuevo y será transformado de un cuerpo de corrupción a uno incorruptible, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, la importancia del bautismo, que aunque son en diferentes
etapas, ¿verdad? Pero todo va de la mano. Hay un nuevo nacimiento en nuestro espíritu, hay una administración al alma y esto nos va a llevar a que, pues si nos toca ir a dormir, entiéndase, nos toca ir al cementerio, ¿verdad? Cuando el Señor venga, vamos a resucitar con una novedad de cuerpo, ya no con un cuerpo corruptible, sino ahora con un cuerpo incorruptible. Amén. Vamos a ver, dice acá, aquí, déjenme ver, aquí dice, sí, aquí está ya. Entonces dice, cuando el creyente no se bautiza, las ataduras permanecen en él, pero por medio del bautismo es liberado de muchas de ellas. Y es algo de lo que les decía al principio, de que el bautismo, cuando uno ya lo ha recibido, uno tiende a cuidarse más por respeto al acto. En este caso, el bautismo. Pero cuando a uno se le olvida, mis amados hermanos, ese bautismo, entonces ya a uno le da igual portarse bien, portarse mal, ensuciarse y luego pedir perdón. Y la vida en el evangelio no se trata de eso, mis amados hermanos, de peco y después oro y ya el Señor me perdona y ya estoy en paz otra vez. Porque lamentablemente cada pecado que se comete, por ello un día vamos a tener que entregar cuentas y no se trata de eso. Por eso el bautismo conlleva dentro de sí el arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento, el cual dice la Biblia que predicaba Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego viene el bautismo en agua, pero ya ha habido un arrepentimiento y como lo hemos explicado en la Biblia, si yo me he arrepentido es porque no voy a volver a hacer las cosas que hacía. Una de las características de el rey David, un hombre que la Biblia dice, al igual que Samuel, son los dos hombres que la Biblia dice que llegaron a ser hombres conforme al corazón de Dios. ¿Por qué fue en el caso de David? Porque la Biblia muestra que David ciertamente cometió pecados y muchos y tremendos pecados. Pero ¿cuál fue la característica a pesar de sus grandes pecados? ¿Por qué llegó a ser conforme al corazón del Señor? Porque no vemos en la Biblia, mis amados hermanos, a David cometiendo, por ejemplo, adulterio en la forma en la que cometió con Betsabé 2 veces. Llegó un punto, ya cuando la Biblia muestra que David ya estaba mayor, en el que le buscaron una doncella para que se acostara con él, pero dice la Biblia que ciertamente Abisag, se llama esta mujer, dormía con él, pero dice, pero David nunca la tocó, pero David nunca la conoció. En otras palabras, aunque esa llegó a ser mujer de él, digamos, esposa de él, digámoslo así, nunca la conoció en la intimidad, nunca la tocó. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta del por qué llegó a ser un hombre conforme al corazón del Señor, porque nunca cometió 2 veces el mismo pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que cuando él cometía un pecado, era tal su dolor, su arrepentimiento, que no tenía ni la capacidad, ni el valor, ni la vergüenza, ¿verdad?, de volver a cometer el mismo error. Amén. Y eso es lo que conlleva en nosotros parte de la administración del bautismo, que nos hace ver cuando lo tenemos presente, de que si yo antes de bautizarme cometí un error, no, ahora ya estoy bautizado, ya estoy limpio, ya me lavaron, ya formo parte de las mismas cosas con Cristo, no puedo, según la Biblia, volver a crucificar a Cristo por los mismos errores del pasado. Y ese es el poder de la administración del bautismo, que si ustedes lo han experimentado saben de qué estoy hablando. Y tenemos, mis amados hermanos, aunque nos hayamos bautizado hace mucho tiempo, tenemos que mantener presente ese hecho de que yo ya me bauticé. Por ejemplo, si yo no recuerdo mal, ese bautismo que les digo que para mí fue el que vale, ¿verdad? Fue ya hace como 20 años cuando me bauticé, ¿se imagina?
Entonces pues, les digo esto para que lo tengamos presente, de que no importa si tú ya te bautizaste, pero pastor, eso fue hace como 20 años, pero si a ti ya se te olvidó, entonces corres el riesgo de volver a cometer el mismo error de antes que fueras bautizado. Amén. Espero estarme dando a entender con eso. Hechos capítulo 8, versículos 28 dice y 29. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, estoy leyendo Hechos 8:37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, escuchen lo que hay que creer, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, nadie, mis amados hermanos, que no se haya arrepentido puede creer en que Jesucristo es Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me arrepiento de mis pecados, lo primero que viene dentro de la oración de fe, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que por mí mismo, que por mis obras no puedo salvarme. Reconozco que para poder ser salvo, pues necesito que tú entres en mi vida, sé tú mi Señor, te abro las puertas de mi corazón, siéntate en el trono del mismo, amén. Y ahí está parte de ese, ya se arrepintió, reconoce que es un pecador y reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces nadie puede bautizarse si no ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y este es el gran conflicto con el problema del bautismo de niños, el bautismo de bebés, mis amados hermanos, porque pues los bebés todavía no tienen la capacidad de poder creer, de tener voluntad para poder rendirla. Y si hablamos de pecado, ¿qué pecado tienen ellos que hayan cometido a propósito? Ninguno. Aparte es lo que papá y mamá les hubieran podido heredar. Pero en ese momento no hay ningún pecado, mis amados hermanos, por el cual un bebé tenga que arrepentirse, por lo cual eso que le llama bautismo simple y sencillamente no cuenta. ¿Por qué? Porque ni hay arrepentimiento del bebé, ni cree en Jesús porque es un bebé, ni tiene pecado. ¿De qué se va a arrepentir? Entonces, ese bautismo, repito, simple y sencillamente no cuenta. Amén. Al contrario, hay otras cosas que pasan ahí, pero no vamos a entrar en ese detalle porque no estamos hablando de eso, ¿verdad? Dice, y entonces le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no vio más, no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, ¿cuál es el único requisito para el bautismo de agua, mis amados hermanos? Creer, arrepentimiento, creer en el Hijo de Dios, amén, y puede ser bautizado. Nadie que no se haya arrepentido ni que crea en que Jesucristo es el Hijo de Dios o que Jesucristo es Dios puede bautizarse. ¿Por qué? Porque no se puede, porque no se cree. Y si no se cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no se cree que Él pueda perdonar mis pecados. ¿Por qué? Porque yo no tengo pecados. En el caso que estoy diciendo de que no se crea. Pero todos nosotros, si ya hemos sido bautizados, pues tuvimos que haber pasado por. Ahora imagínense un caso hipotético en el que alguien me diga, mire pastor, yo me bauticé, pero para empezar yo ni me arrepentí. Ni creo que Jesucristo sea el Hijo de Dios, ni creía cuando me bauticé. Entonces ese bautismo, pues de igual forma, tampoco cuenta, porque ya vimos ahí con la escritura de que para poder ser bautizado tengo que arrepentirme y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Marcos 16:16 dice, el que creyere, vean, esta es la cita, mis amados hermanos,
Si la quieren anotar, si no, pues yo le tomo captura y se las envío. Esta es la cita que van a tener que aprenderse. Ya es la cuarta cita. Dice, esta es muy fácil. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, vean, será condenado. Vean qué interesante. Antes de ser bautizado, mis amados hermanos, lo primero que dice acá es el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero luego dice, mas el que no creyere será condenado. Amén. Pero miren, pues aquí quiero poner un equilibrio. Porque si ustedes le ponen atención a la cita, mis amados hermanos, permítanme. Dice, el que creyere, número 1, y fuere bautizado, número 2, será salvo. Amén. Ok, pero luego dice, mas el que no creyere será bautizado. No dice el que no creyere y no se bautice, no será, será condenado. ¿Por qué les quiero aclarar esto? Porque bíblicamente hablando hay un ejemplo que nos da a entender esta cita. El ladrón que fue crucificado con Jesús y al cual Jesús le dijo, este día te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces ustedes y yo podemos pensar, pero ese ladrón lo único que hizo fue creer, pero no fue bautizado. Entonces, ¿es salvo o no es salvo? Hay casos como esos, mis amados hermanos, que son casos muy fortuitos, ¿verdad? En medio de los cuales la gente cree, pero por alguna razón no se bautizó. No podemos pensar de que porque no se bautizó no es salvo, porque aquí dice claramente que es condenado solo el que no crea. Pero también arriba dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es de quiénes está hablando ahí. De que hay gente, por ejemplo, como nosotros, que se nos presentó, espero yo que así sea, si no, pues ya saben, ¿verdad? Nos avisan y cuando se hagan los bautismos, creo que es en julio, sí, pues son bautizados. De que hay gente que se le presentó la oportunidad una y otra vez de bautizarse, pero no quiso. Amén. Entonces ahí entraría ese, de que por la falta de su bautismo, ¿verdad? A pesar de que se le presentó la oportunidad, pues probablemente si no llegó a entender esta cita, creer y ser bautizado, corre el riesgo de que su salvación esté en juego. Amén. Pero lo aclaro, ¿verdad? Porque hay casos muy fortuitos. ¿Se imaginan ustedes? Yo se los he mencionado en la iglesia que hay un dicho dentro del ejército americano, bueno, de los Estados Unidos, mejor dicho, porque todos somos americanos, de que dicen que nadie muere ateo bajo fuego enemigo. O sea, cuando vienen los balazos, los cañones y todo del enemigo, todos se acuerdan de Dios. Pero imagínense esa gente que en medio de la guerra le pidieron perdón al Señor, se reconciliaron y se murieron ahí, reconocieron al Señor, no fueron bautizados, pero ellos no tuvieron la oportunidad en su iglesia de hermanos tal fecha de bautismo. Amén. Para poder decir me bautizo o para poder decir no, yo no lo hago. Bueno, espero estarme dando a entender con esa cita. Entonces ustedes y yo que hemos tenido la oportunidad de bautizarnos, estamos hechos. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Amén. Pero si hay gente que no cree, pues no es, mis amados hermanos, no es salva, es condenada. Pero hay un caso en la gente que sí cree, pero por alguna razón no se pudo bautizar, son salvos. Amén. No quiere decir que porque cree pero no se bautizó, ya puse ejemplos muy claros, ¿verdad? Es condenado. No, lo importante es que cree. Amén.
Ahora, si definitivamente no creen, ¿qué se va a andar bautizando si ni siquiera creen en el Señor? Pueden no creer, que esto es lo que hacen los satánicos, ¿verdad? Que Jehová los reprenda también, que ellos se bautizan. Hay una religión, me parece que son los mormones, que ellos se bautizan hasta por los muertos. No, si ellos ya se les dio la oportunidad, y la Biblia muestra que vamos a entregar cuentas de lo que se hizo mientras que estuvimos en vida. Amén. Y si alguno de los nuestros, de nuestros familiares, creyó, pero por alguna razón, se imagina la gente, por ejemplo, que está ya convaleciente en el hospital. Uno llega, le hace la oración de fe, aceptan a Cristo y luego mueren, no se bautizaron. O sea, no van a ser condenados porque no se bautizaron, porque lo que bastaba era que creyeran. Ahora vuelvo a repetir para que nos quede claro y no queden dudas con esto. En nuestro caso es diferente, ¿verdad? Porque nosotros sí hemos creído, se nos está dando la oportunidad de bautizarnos, y pues yo creo acá que la mayoría, amén, porque alguno pues todavía no está bautizado, pero yo sé que en su momento lo se va a bautizar, ya estamos bautizados, amén. Bueno, vamos a avanzar. Miren acá, el bautismo, mis amados hermanos, lo dice claramente ahí: que creyere y fuera bautizado será salvo. La palabra salvo significa seguro, librar, proteger, misericordia, preservar, salvar, hacer salvo, otra vez salvar, sanar y sano. O sea, vean todas las bendiciones que recibimos cuando aprovechamos la oportunidad de ser bautizados. Amén. En su momento me imagino yo que la pastora les va a contar parte de su testimonio, pero no recuerdo bien cómo fue con ella. Lo que yo sí recuerdo fue de que en una oportunidad hicimos un viaje a unas piscinas, y ahí en medio de metidos en las piscinas ella me dice: cielo, bautíceme. Y yo pensé que estaba bromeando, porque ni siquiera era un viaje familiar, no, ni siquiera era un viaje pensado en hacer bautismo. No, así de la nada: cielo, bautíceme. Ella sintió su rema ahí, no sé, repito, porque no sé si me lo contó, no recuerdo, no sé cómo fue el proceso antes, ¿verdad? Pero el asunto es de que ustedes y yo, si tenemos la oportunidad, el bautismo no es un acto religioso, es un acto espiritual, pero trae seguridad, liberación, protección, misericordia, preservar, salvación y sanidad. Amén. ¿Saben? No es cualquier cosa, mis amados hermanos. Vamos, todavía tengo tiempo, 13 minutos. Llegamos al desarrollo. El bautismo, mis amados hermanos, conlleva también lo que es perdón de pecados. Vean que dice la Biblia acá. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos. Ahí está una vez más el arrepentimiento, el bautismo, el arrepentimiento, el cual predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis, miren esto, el don del Espíritu Santo. Entonces ahí se dan cuenta la importancia del bautismo en agua, que se recibe perdón de pecados, pero también se reciben o se activan lo que es el don del Espíritu Santo. Ahí se inicia un proceso. Recordemos que la Biblia muestra claramente que cuando Jesús se bautizó, dice que descendió el Espíritu sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Y ahí todo lo demás, ¿verdad? Lo que me interesa es de que cuando alguien se bautiza, mis amados hermanos, ahí hay una ministración espiritual de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, aquí dice que el bautismo entonces es para recibir perdón de pecados. Vean, la palabra perdón, que es lo que recibimos cuando nos bautizamos, significa jubileo. Cuando ustedes y yo vemos el jubileo en la Biblia, dice que era una fiesta que se celebraba cada 50 años. Amén. Cada 50 años había un jubileo, y básicamente lo que pasaba ahí era de que había liberación. Si habían israelitas que sus hermanos los habían tomado por esclavos, pero ellos no eran esclavos, sino simple y sencillamente no tenían para comer, por así decirlo, y se iban a ofrecer con su hermano: mira, yo te trabajo,
y lo único que quiero es comida, no quiero un sueldo, comida. Eso le contaba por esclavitud. Y cuando llegaba el jubileo, este hombre recobraba su libertad. Ya no tenía por qué estar haciendo trabajos solamente por comida. Si alguien tenía alguna propiedad hipotecada, había dado una propiedad a cambio de dinero y no había podido pagar la propiedad, se la tenían que devolver. Si alguien tenía deudas, la deuda le tenía que ser saldada cada 50 años. Para que no aconteciera, mis amados hermanos, como ha acontecido, pues tal vez, bueno, ahí en Guatemala pasaba, aquí no sé si, me imagino que también, pero no lo sé, de gente que se quita la vida porque tenía deudas. Amén. Entonces, eso era lo que traía el jubileo. El bautismo, que es lo que trae entonces espiritualmente hablando, liberación. Amén. El siguiente significado de la palabra perdón es poner en libertad. El siguiente significado es Dios pasa por alto. Vean qué interesante esto. Los tiempos de ignorancia. Amén. Esto pasa en el bautismo. Hay muchas cosas que ustedes y yo, mis amados hermanos, ya en Cristo cometimos muchos errores, pero algunos no lo sabían. Cuando me bautizo, Dios no toma en cuenta esos pecados. Amén. El otro significado de la palabra perdón, que viene como consecuencia de bautizarse, es soltar de la cárcel de pecado. Miren qué tremendo. Entonces hay mucha gente, mis amados hermanos, de que simple y sencillamente no puede dejar de cometer algún pecado porque espiritualmente hablando está en una cárcel y constantemente cae. ¿Qué le va a ayudar para que pueda vencer aquello? El bautismo. Remisión de pecados. Ya no se tomaban en cuenta los pecados. Y el último significado del que vamos a hablar ahorita es que el bautismo, dice, indicando que el bautismo en agua nos libera del pecado y rompe las ataduras. Entonces todo esto pasa en el ámbito espiritual, porque físicamente, mis amados hermanos, a menos que alguien reciba una sanidad, se metió a las aguas enfermo y salga sano, pero físicamente la persona casi que así como entra, así sale. O sea, no hay un mayor cambio físico que se diga salió 10 años menor, porque eso no acontece, mis amados hermanos. Pero espiritualmente hablando, sí hay un nuevo nacimiento, como lo veíamos en un comentario. El espíritu nace, el espíritu que estaba ahí medio perdido, medio muerto, era porque ya se le había abierto el corazón al Señor, ya se creía, vuelve a nacer, entra uno a una novedad de vida, y ahora viviendo con el entendimiento de que ya estoy limpio, ya no se puede ceder tan fácilmente al pecado. Amén. Lo ideal sería no volver a cometer pecado, pero la Biblia muestra que mientras que estemos en este cuerpo y en esta condición, aunque no querramos, decía el apóstol Pablo, de todas formas vamos a pecar. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Pedir perdón, pero que no sea un pecado que yo estoy planeando, porque acuérdense que uno de estos días lo mencionaba en la iglesia el domingo, porque ese pecado se puede convertir en iniquidad y después Dios me guarde. Estoy con el deseo de predicarles acerca de la iniquidad. Me he estado informando, he estado preguntando. Ya he predicado de esto allá en Guatemala, pero no quiero simple y sencillamente agarrar el tema que ya di y darlo una vez más, sino quiero indagar más, investigar más. Y en su momento en la iglesia vamos a estar predicando acerca de la iniquidad. Y con el bautismo, mis amados hermanos, esto es lo que se busca: romper con toda cadena, lazo de iniquidad. Y en el nombre de Jesús, que todo aquello que como padres, abuelos, bisabuelos, si es que algún día, pues bueno, si el Señor no ha venido, probablemente vamos a llegar a tener bisnietos. Otra cosa será que estemos vivos, ¿verdad? Pero de que si el Señor no viene, nuestras generaciones van a continuar, tengámoslo claro, van a continuar. El punto del bautismo es de que esas cadenas de iniquidad ya no se hereden. Que si mis antepasados, entiéndase, de mis padres para atrás, me heredaron a mí muchas cosas, pues que conmigo, por medio del bautismo, la entrega, el sometimiento, la búsqueda, la santidad, ya no le pase, o si le va a pasar algo a mis hijos, pues que sea la menor cantidad de iniquidad,
para que ellos a su vez ya le hereden a sus hijos más cosas puras y santas que cosas de pecado o de iniquidad. El siguiente punto es que el bautismo trae libertad de la esclavitud. Primera de Corintios 10:2 dice, y todos en Moisés, este es el otro bautismo que les digo, fueron bautizados en la nube y en el mar. Hebreos 11:24-26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, escuchen, temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces dice 1 Corintios 10:2 que por la fe todos fueron bautizados en Moisés. ¿Y cuál es ese bautismo de Moisés? De que nos damos cuenta acá, lo resumo, ya lo leímos, ¿verdad? De que Moisés prefirió el vituperio con su pueblo que los tesoros y las riquezas y el pecado y los deleites que le ofrecían en Egipto. Amén. Ya voy a ir un poco más rápido porque ya casi se me termina el tiempo. Aquí nos habla acerca de la libertad en este punto. Cuando uno se bautiza recibe libertad. Dice, ser libre de vivir conforme a nuestros placeres. Eso es lo que trae el bautismo. De que ahora ya no tengo la capacidad de, por así decirlo, de vivir conforme a lo que yo quiero, conforme a mis pasiones o placeres, sino ahora yo he decidido rendir mi voluntad. Y antes de volver a practicar una pasión desordenada o un placer, el bautismo, mis amados, como nos ministró libertad, ya no encuentra uno deleite haciendo lo mismo. Dice libertad legítima, libertad de acceso a la presencia de Dios. Miren todo lo que trae el bautismo. Libertad al alma, libertad espiritual, libertad con la que Cristo nos hizo libre, independencia del pecado y de la esclavitud. Ya no vamos a depender de ellos, dando a entender que el bautismo nos libera de vivir en pecado, de vivir en idolatría, de vivir en hechicería, de vivir en brujería, para ahora vivir obedeciendo a Dios. Vamos a otro punto. Cuando yo me bautizo, el viejo hombre es debilitado, la vieja naturaleza es debilitada, y así, mis amados hermanos, es más fácil hacer la voluntad de Dios que volver al pecado. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, la vieja naturaleza de pecado ha menguado. Amén. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, escuchen, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y en verdad. Ese vestimiento viene en el bautismo. Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, cuando uno se bautiza, ahí se muere el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, es el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto nos indica que el bautismo reduce a la impotencia el viejo hombre, para que el nuevo hombre pueda crecer y hacerse robusto. Cuando el cristiano no se bautiza, el hombre viejo es más fuerte y lo domina, llevándolo a pecar. Bueno, un punto más, déjenme ver. Estoy a 2 puntos, me quedan y termino.
Cuando uno se bautiza, lo acabamos de leer, es, mis amados hermanos, sepultado juntamente con Cristo. Esto es la muerte del pecado al viejo hombre, sepultado como el cuerpo de Jesús, y al salir del agua reconocemos la resurrección de Cristo y la nueva vida eterna. Amén. Es la misma cita, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, donde dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Amén. Aquí la palabra esa que dice que somos sepultados es asimilar lo espiritual, sepultar juntamente con, entrar en compañía de. Amén. Ese ser sepultados nos lleva a que, acuérdense que en su momento lo mencionábamos cuando hablamos del velo, de que las cosas espirituales se tienen que entender por el espíritu, pero el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Pues igual es acá. Cuando yo me bautizo, mis amados hermanos, dejo de ser, sigo siendo un hombre natural, ¿verdad? Pero paso a ser un hombre espiritual, porque aunque soy espiritual, pero sigo siendo varón. Amén. Y ahora puedo entender por medio del bautismo las cosas espirituales. Amén. Pero antes del bautismo es muy difícil, mis amados hermanos, poder entenderlo. Yo allá en Guatemala pastoreé gente de que ellos me contaban de que ellos apedreaban las iglesias porque para ellos las alabanzas es bulla, es ruido, y las apedreaban hasta que Cristo pues los alcanzó, el Espíritu los redarguyó, se bautizaron. Y mire ahora dónde estoy, me dice. Jamás pensé yo estar acá, pero antes apedreaba. ¿Qué pasó? El viejo hombre fue sepultado. Y por último, otra de las bendiciones del bautismo es resucitar para andar en novedad de vida. Que no solamente habla de un nuevo nacimiento, de una resurrección que yo tenga aquí en mi espíritu, ¿verdad? Y voy a seguir siendo un ser humano, amén. Pero ahora ya con más temor de Dios. Ahora lo espiritual es más importante para mí que lo material, que lo laboral, que lo sentimental. ¿Por qué? Porque he resucitado. Pero también habla del día, como ya se los mencioné. Si nos toca ir a dormir antes de que Cristo venga en el arrebatamiento, participaremos en esa resurrección. Los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. ¿Pero por qué? Porque así como participamos en el bautismo de su muerte, cuando salimos también participamos de su resurrección. Ya voy terminando. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces acá nos damos cuenta de que aunque Jesucristo resucitó de entre los muertos por el poder del Padre, por eso fue necesario que se bautizara también. Amén. Y termino, mis amados hermanos, diciendo que el que se bautiza va a andar en novedad de vida. Esto que representa que el creyente, dice, va a ser una nueva criatura. Vida de una cualidad nueva, manera en que el creyente sirve al Señor, novedad de espíritu, un régimen nuevo del espíritu. Aquí una cosa es novedad de espíritu, que es un espíritu nuevo, por así decirlo, un espíritu que tenía muerto, ahora resucitó, pero ahora dice régimen nuevo del espíritu. Es un gobierno en mi vida, pero del Espíritu Santo. Una cosa es que el espíritu de ser humano esté con novedad de vida, pero otra cosa es que el Espíritu de Dios tenga un nuevo gobierno sobre mi vida. Eso lo recibo cuando me bautizo. Y esa es la bendición, mis amados hermanos, por la cual ya a alguien que ha creído y se ha bautizado y está sirviendo, no le es fácil ceder al pecado. Le es más fácil obedecer a Dios que volver a hacer lo que hacía. Pero explicarle esto que les estoy diciendo a alguien que no ha experimentado esto, por eso la Biblia dice, para ellos eso es locura. Pero ustedes y yo, que ya lo entendimos, sabemos de que nos es más fácil obedecer a Dios que volver al pecado. Y por último, la novedad de vida que uno tiene cuando se bautiza, conducirse de una manera
coherente a esto en contraste con su antigua manera de vivir. Yo no sé, mis amados hermanos, si ustedes se acuerdan lo que hacían cuando andaban en el mundo, ¿verdad? Pero yo les puedo decir, todavía tengo algunas cositas, mis amados hermanos, no me refiero al pecado que tengo que vencer en mi vida, pero ya no soy por mucho ni la sombra del pecador que yo era antes de Cristo. Por ejemplo, yo era muy hipócrita porque en mi casa toda mi familia me creía santa, que yo no mataba ni una mosca, pero en la calle yo era tremendo. ¿Se imaginan ustedes que con esto termino? En una oportunidad nos expulsaron a 5 jóvenes del instituto donde estudiábamos. Y de esos 5, 2 decíamos que éramos cristianos. Yo era cristiano a medias, pero el otro que era cristiano, él sí servía en su congregación. Y ahorita me recuerdo que nos expulsaron a los 2 porque hicimos muchas cosas juntos. El asunto es que cuando ya salimos, mi papá se llevó a la mamá del muchacho y al muchacho. Y yo me recuerdo que la señora, la mamá del muchacho, le dijo a él, a mi mamá le dijo que le decía a su hijo que cómo era posible de que él, siendo cristiano, se dejaba guiar por gente que ni cristiana era, refiriéndose a mí. O sea, imagínense, yo ante los ojos de la mamá del muchacho, ni cristiano era. Cuando mi mamá le dice, pero nosotros también somos cristianos, la señora no se lo creía. Ok, entonces les digo esto porque imagínense a qué punto llegué de que yo decía que era cristiano, pero la gente no creía que yo lo era. Amén. Entonces, esto pasa cuando uno se bautiza y logra entender el poder que está en el bautismo. Así que por hoy, pues yo termino, mis amados hermanos. Dios